Hablar de educación ha sido siempre un tema bastante delicado. Y es delicado porque no se suele precisar la orientación o el significado de educar. Si pensamos que educar es llenar la memoria de información, llenar la memoria de datos técnicos, datos academicistas, no sé, hablar de geometría, geografía, matemáticas, lengua, historia. Bueno, entonces podríamos llenar el intelecto de las personas de conocimiento y diríamos que esa persona, porque tiene mucho conocimiento, es una persona educada. Seguramente no. Seguramente no. Entonces, la educación no se trata exclusivamente de llenar el cerebro de información. La educación significa normalizar al individuo en las conductas, en el convencimiento y en la convivencia humana. Y el normalizar a la persona en las normas de convencimiento, en las normas de comportamiento y en las normas de convivencia es muy difícil cuando no se conoce la naturaleza humana. Por eso que los psicólogos, psiquiatras, filósofos, religiosos tienen tantos problemas para orientar la humanidad del ser humano, porque se carece de esa información, se carece de las normas de la naturaleza humana. Ahora, si se conocieran las normas, se podría educar, se podría orientar a la persona. ¿Qué aspectos componen la naturaleza humana? ¿Qué aspectos podríamos decir que nos determinan ser humano? Ser humano, independiente del resto de las especies, nosotros tenemos instintos, instinto de protección, conservación, reproducción, pero somos libres de esa mecánica, de ese mecanismo instintivo. Nosotros podemos dejar de comer y ayunar, podemos controlar el celo y tener relaciones cuando nos apetece, no necesariamente cuando es la temporada, sino que podemos dormir y descansar aun sin estar cansados, o podemos excitarnos durante mucho tiempo. Es decir, tenemos esa libertad, libertad independiente del instinto. Además tenemos autonomía. Tenemos autonomía porque disponemos de una inteligencia que induce, discierne y deduce. Es decir, nosotros podemos deducir qué es lo que va a ocurrir, inducir qué es lo que va a ocurrir o discernir de entre una cosa y la otra. Luego somos libres, autónomos y además de eso somos también responsables. Responsables porque tenemos la potestad del dominio. Entonces, ese dominio sobre la actitud, ese dominio sobre el criterio, ese dominio sobre el resto de las especies nos transforma de alguna forma en distintos y podemos diferenciarnos del resto de las especies y decir que somos humanos. Pero ¿qué significa ser responsable? Responsable es quien responde por propia iniciativa. El responsable no es aquel que obedece a las órdenes del otro, sino que es aquel que soluciona, descubre o realiza ese deber, esa obligación, ese compromiso, esa necesidad que surge. Luego, el responsable, como decía, es aquel quien por propia iniciativa responde al cumplimiento de un deber válido para todos, o que descubre la justa razón de lo que interesa a las personas, o que satisface las máximas necesidades válidas para todos. El responsable, como os decía, no es aquel que es obligado por alguien a hacer algo, sino que es aquel que voluntariamente responde al deber, al cumplimiento del deber. El ser humano normal responde voluntariamente a las necesidades máximas y sobre todo a la necesidad máxima de conectar a todos con su humanidad. Y de esa forma, esa naturaleza orientadora, esa naturaleza educadora, esa naturaleza protectora, hace que los más viejos adquieran esa responsabilidad de hacer normales en la naturaleza humana a sus descendientes. ¿Qué significa ser autónomo? Autónomo es una palabra compuesta por dos. Auto, que significa uno mismo, y nomo, que es una
un derivado griego, nomo significa ley, es decir, ser uno con la ley. Y el ser humano es capaz de descubrir las leyes para ser uno con ellas. Por eso que hablamos de los agrónomos, por ejemplo, que son los que conocen las leyes del campo, o los astrónomos, que son los que conocen las leyes de los astros, o los gastrónomos, que son aquellos que conocen las normas de la química de la cocina. Pero nos falta el gran naturónomo, aquel que conoce la naturaleza humana. Eso no existe todavía, esa palabra la he buscado en el dios Google y todavía no la encuentro. El ser humano debe, por propia iniciativa, por su propio interés, debe descubrir las normas de convivencia, las normas de comportamiento y las normas de convencimiento naturales como para hacerse normal. Y bueno, ya hemos explicado qué es ser responsable, qué es ser autónomo y qué es ser libre. El ser humano es el único capaz de captar y optar al cumplimiento de la máxima necesidad válida para todos. Esa libertad de captar aquello que beneficia siempre a todos y realizarlo es lo que determina la humanidad del individuo. Luego, la libertad no es la capacidad de hacer lo que me da la gana. La libertad es la capacidad de optar por aquello que beneficia siempre a todos, porque aquello que beneficia siempre a todos no perjudica nunca a nadie. Así de sencillo. Luego, la libertad es precisamente esa capacidad de captar aquello o de optar por aquello que beneficia siempre a todos. ¿Okay? El responsable tiene dos facultades en ese cumplimiento de la responsabilidad. Por un lado, el responder al cumplimiento del máximo deber válido para todos y por otro lado, la actitud tiene que ser voluntaria e incondicional. Es decir, no puede estar presionado por algún tipo de condiciones. Y como no puede estar presionado por ningún tipo de condiciones, necesita motivarse por sí solo. Y para cumplir algo es necesario esperar un beneficio por ese algo que voy a cumplir. Es decir, la expectación de un beneficio es lo que nos motiva a realizarlo. Tengo aquí al gato que también está motivado a estar conmigo, así es que lo van a escuchar un poco. Luego, para cumplir algo es necesario motivarse. ¿Y cuál sería la máxima motivación que se deriva de la expectación del máximo beneficio? Porque decimos que la libertad es la capacidad de optar por aquello que es válido siempre y para todos. Luego ese es el beneficio máximo. Pero ¿cómo o qué es lo que nos puede motivar a establecer ese beneficio? Aquello que nos puede motivar a establecer la responsabilidad máxima es la expectación del máximo beneficio también. Y si pensamos en cuál es la expectación del máximo beneficio, podríamos llegar a la conclusión de que es la conectividad completa. Esa idea de conectarnos todos en lo afectivo, en el convencimiento mutuo, en el respeto, en la unidad, eso nos motiva a cumplir la máxima necesidad válida para todos, porque de esa unidad conectiva surge el afecto, surge la confianza, surge el apego, surgen esos atributos humanos, que son los que necesitamos para decirnos educados. El ser humano, para ser normal, no debe perder nunca la motivación derivada de la expectación a disfrutar del beneficio de la absoluta y completa conectividad vincular, sobre todo en el cumplimiento de aquellas normas o razones justas y en el establecimiento de los vínculos afectivos completamente conectados o conectivos, que es lo que, como os decía, nos determina la naturaleza humana. Por eso es necesario respetar siempre y en todo la naturaleza de la creación. Y esa naturaleza de la creación la queremos descubrir. Cumplir con el máximo deber es un dictamen natural. No se trata de una teoría, de un artificio, de un invento de alguien. No, es la misma naturaleza la que nos obliga a conectarnos. Nos obliga a convencernos de la razón justa y nos obliga a vincularnos en el afecto. Si nos fijamos en el orden cósmico, el orden es... El cosmos está ordenado por todas partes. Estoy mirando el gato porque capaz que se meta en la estufa. Bueno, todo orden exige una ordenanza y un ordenado.
Todo signo exige también un significado y un significante. Y todo bien exige también un beneficio y un beneficiado. Luego, las ordenanzas, los significados y el beneficio existen en todo, en toda la creación, en toda existencia, independientemente de nuestro cerebro, independientemente de nuestro intelecto, independientemente de la ciencia humana. Están ahí. Y si están ahí, el humano, para madurar, para ser educado, debe descubrirlo. Debe descubrir cuál es ese orden, cuáles son esas ordenanzas, cómo se ordena para estar ordenado. Debe reconocer el significado de los signos y debe también beneficiarse por el bien común. Luego, aprender matemáticas está bien, aprender aspectos técnicos está bien, pero normalizarse es mucho mejor. Y la educación debería de orientarse hacia la normalización del ser humano por sobre la intelectualización del ser humano. ¿Ok?